Hola, ¿cómo están? Continuamos. Ahora vamos a hablar de otro tema súper interesante. Y bien, no sin antes presumirles aquí la postal. De verdad, díganme, no invita a la meditación y a la relajación esta vista que tengo detrás de mí. Pues bien, vale la pena a veces retirarse de todo para regresar a tu esencia, a tu ser, a todo aquello que eh, te da tranquilidad, te da paz y te hace meditar, auto, indagar, que es exactamente lo que vamos a hablar en esta cápsula y les voy a decir por qué. Porque haciendo una revisión de los temas que me preguntan más comúnmente, pues es inevitablemente el cáncer el tema. Cáncer, diabetes, muchas veces dolores de cuerpo en alguna parte, pero predomina sin duda lo que es el cáncer. Aunque está muy cuestionado este tema del cáncer, inclusive en algunos casos hasta censurado, vale la pena echar una reflexión porque inclusive yo, antes de venirme acá a este descanso de unos días, me tocó atender a una persona, un hijo de una amiga, una buena amiga mía, que le habían pronosticado leucemia. Y bueno, hay que comprender qué es el cáncer para no caer en la trampa del miedo. Ese miedo que muchas veces, o no muchas veces, el 100% de las veces es el que mata a la persona. Es muy difícil de repente querer convencer a personas de este tema y más cuando no están abiertos a otras cosas y se cierran a la versión oficial de la medicina clásica eh, y se cierran a no ver otra cosa. Quiero decirte que por mucho que nosotros tratemos de convencer a las personas, para que la biodesprogramación aplique y funcione, pues la persona tendría indudablemente que estar consciente de lo que está sucediendo y de lo que estás haciendo tú en consulta o en la terapia. Inclusive te comento, yo cuando tengo a una consulta de cáncer, pues le destino mucho más tiempo que una consulta normal. Y esto es porque invierto mucha parte del tiempo en explicar a la persona el proceso, explico de dónde viene lo que le voy a compartir, que viene de un médico que también pertenece al sistema, a la parte oficial, pero que fue callado, que lo intentaron meter a la cárcel, en fin, ya he hablado en otras cápsulas del doctor Hammer, lo he reconocido y he platicado sobre su historia. Lo importante es saber que no necesitamos directamente estudiar biodesprogramación, y lo digo abiertamente, para tratar de comprender nuestros síntomas y nuestras enfermedades. Es por eso que no necesitas tú tener estudios previos para ver una cápsula mía y darte cuenta que en verdad te resuena con tu historia, que tu síntoma, te digo cuál es el programa, cuál es el estrés que estás haciendo, y resuena o resulta que coincide, que no es una coincidencia, sino un reflejo, coincide que tú has vivido con ese estrés toda la vida. El cáncer en general, en cualquier parte del cuerpo, lo que sí tiene de características es que es un estrés muy fuerte y que la persona quizá coincide que sea muy aprensiva. Es una persona que vive la vida intensamente. Puede estar muy triste y estar muy deprimida, o puede estar muy contenta y estar muy feliz. Todo lo vive con intensidad y esto realmente no es malo. El problema es que cuando tenemos un gran estrés, pues el estrés supera nuestra capacidad. Y me refiero, por ejemplo, en el caso, por eso hay mucho cáncer de mama, porque el estrés, lo que más nos pudiera preocupar a nosotros que tenemos hijos, que somos papás, pues sin lugar a dudas sería nuestros hijos. Entonces hay mucho cáncer de mama. ¿Por qué? Porque las mamas responden a una necesidad de proteger o de ser protegido. Entonces, es muy común el cáncer de mama, sí es muy común, porque tan común es que no habría mamá que no quisiera proteger a su hijo en un caso de una situación en donde el hijo esté en riesgo. Habría que entender esto para poder comprender por qué existe el cáncer de mama, pero no voy a hablar del cáncer de mama exactamente, voy a hablar de todo el cáncer.
Hay cáncer que inclusive se ha caracterizado, ha entrado en ese catálogo, esa clasificación de cáncer como es la leucemia, que no lo es, porque realmente un cáncer pues está relacionado directamente a la capacidad de multiplicar las células de manera excesiva. En el caso de los órganos vitales, vamos a encontrar que siempre va a haber masa que es extraída en una operación o donde se hace la biopsia para ver si es cancerígena o no, si son células buenas o malas. La realidad es que no hay células buenas ni hay células malas, simplemente hay células. Lo que pasa es que cuando se dice que hay un cáncer, lo que está sucediendo es que las células se están multiplicando de manera alocada o sin control, y esto está ayudando a que la persona pues se empiece a sentir mal, quizá por esa multiplicación celular. Lo que está buscando el cerebro en ese órgano es aumentar la función, aumentar su propia función. Ese órgano lo que busca es aumentar la función para poder cumplir las nuevas expectativas que se requieren basado en un estrés que tú tengas previo, y ese estrés debe de estar relacionado a la función del órgano. Lo primero que debe de hacer una persona cuando le dicen que tiene estrés es no asustarse, que tiene, cáncer, es no asustarse, porque realmente el susto, el impacto del diagnóstico, lo que va a hacer es que va a generar otro conflicto adicional, va a generar que la persona empiece a multiplicar células en otro órgano, como puede ser el pulmón, como puede ser el hígado, si es que hay un miedo a no tener alimento por los gastos que se vienen de las quimioterapias. De hecho, el cáncer secundario después de un diagnóstico de cáncer en cualquier parte del cuerpo, pues es el de pulmón, y en tercer lugar se encuentra el de hígado. ¿Por qué? Porque evidentemente después de que le dicen a la persona que tiene cáncer, pues entra un miedo a morir y se empiezan a multiplicar los alvéolos pulmonares. Y si aparte de eso empieza a gastar dinero y se empieza a acabar lo que tenía ahorrado en su proceso de cáncer y de quimioterapias, pues, y que aparte ya no va a poder trabajar, pues va a entrar activado también un cáncer secundario que es el del hígado. El del pulmón, pues se multiplican las células. ¿Por qué? Porque lo que se busca es tener más alvéolos pulmonares para poder jalar más aire y poder correr, tener oxígeno suficiente para huir. ¿De qué se quiere huir? Y aquí hay que comprender cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona por simbolismos, por cosas virtuales, etcétera. O sea, funciona por lo que cree simplemente, no razona. Nuestra parte inconsciente que activa los programas de supervivencia no reacciona, o más bien no razonan. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo, y perdón que me alargue mucho en esta cápsula, pero no mucho, sino un poco más de lo habitual, porque creo que el tema lo amerita. Si tú te vas a caer y te vas a resbalar, imagínense que el piso aquí está mojado, ¡pum!, me voy a resbalar. Voy a buscar agarrarme inmediatamente de cualquier cosa para sostenerme y no caer. Inclusive si veo que no hay nada, como es el caso de aquí, para agarrarme, pues quizá voy a buscar poner el duro del cuerpo para que no me duela tanto el golpe. Pero yo te puedo asegurar que ese proceso que dura 3, 4 segundos no lo estás haciendo de manera consciente. O sea, es tan rápido que no lo haces de manera consciente. Entonces, ¿quién actúa ahí? Es como cuando se nos acelera el corazón por un susto. No lo ordenas tú. ¿Quién lo ordena? El cerebro. Y no es consciente, es de manera inconsciente. Entonces, de manera inconsciente, los órganos van a reaccionar a cualquier estrés que tú tengas. Por ejemplo, en el caso del diagnóstico, te digo, donde hay miedo a morir, si así lo vives el diagnóstico, puede haber un cáncer secundario de pulmón, donde se multipliquen los alvéolos pulmonares para que tengas más oxígeno para huir. ¿De qué? De la muerte, de esa muerte. Porque el cerebro no distingue si es un oso que está a punto de, biológicamente hablando, de matarte y tienes que correr, vas a ocupar muchísimo oxígeno. Y también no distingue, que es la palabra cáncer, simplemente la interpreta como que estás en peligro de muerte y va a reaccionar el mismo programa. Ahora, si después de este miedo a morir, aparte, tú empiezas a tener miedo a no tener alimento mañana, pues entonces afectarías el hígado. ¿Por qué? Porque, y lo voy a explicar claramente, vas a empezar a almacenar más alimento de lo que realmente o de lo que comúnmente requieres. ¿Por qué? Porque, bueno, el hígado, si se fijan de los alimentos, lo que necesitamos son los nutrientes. Esos nutrientes son los que nos van
se van a mandar vía el hígado a la sangre para nutrir a todos los órganos y que tengan vitalidad. Entonces, realmente de lo que comemos, lo que sirve son los nutrientes. Lo demás se va a desechar vía el estómago, vía una digestión, etc. Si yo tengo un miedo a no tener alimento, porque aparte que me estoy a punto de morir, aparte estoy gastando muchísimo en quimioterapias y aparte, por si fuera poco, me despidieron del trabajo porque no pueden estar tolerando que yo falte al trabajo porque tengo cáncer, entonces se genera un cóctel precioso o más bien perfecto para que tú empieces a tener síntomas en otro lado. Y digo precioso no porque me dé gusto o que sea bonito lo que sucede, sino trato de decir que es perfectas las reacciones en los órganos, porque lo que va a hacer en este caso tu hígado es guardar más nutrientes y va a ser un almacén de nutrientes, inclusive va a guardar más de los que necesita, y para eso entonces van a tener que multiplicarse las células del hígado, las células hepáticas, para poder tener más capacidad de almacenar más grasa. Entonces vas a empezar con hígado graso y si no lo detienes puede haber cualquier sinfín de enfermedades en el hígado y posteriormente o finalmente te van a decir que ya tienes cáncer de hígado. Y es aquí donde se habla de la supuesta metástasis, que es una teoría que nunca fue comprobada y que el doctor Hammer la desmiente. La metástasis no existe. Sí, la metástasis comprende a un conjunto de estreses añadidos después, muchas veces, del diagnóstico. Entonces vas a tener ya el cáncer de mama probablemente por una desprotección a un hijo, vas a tener después cáncer de pulmón y después a lo mejor cáncer de hígado si es que no tienes el dinero suficiente para afrontar todo el proceso. El cáncer, a final de cuentas, bueno, ahorita estoy hablando de puros órganos vitales y en la fase de estrés en los órganos vitales se multiplican las células. También en los tejidos de protección, pleura, peritoneo, pericardio, etc. Pero en el caso de los huesos y los sentidos, los órganos de los sentidos, es a la inversa. Quitamos masa o ulceramos los órganos cuando estamos en una fase activa de estrés. En el caso de los huesos, una osteoporosis, etc. En el caso de la leucemia se dice, en ese caso, que los glóbulos se comen unos entre sí, unos a otros. Y realmente no pasa eso, sino en una fase activa. En el caso de los huesos, en una fase activa, les digo que aquí se quita masa, se descalcifican los huesos, a eso me refiero. Entonces aquí, cuando se resuelve el conflicto de la desvalorización, por lo cual estoy descalcificando los huesos, que es el estrés que causa la anemia, una desvalorización de sí mismo, es como si quisiéramos desaparecer, pues se ulceran los huesos. Cuando se resuelve eso y yo me revalorizo porque empiezo a conseguir un trabajo, porque en el caso de la consulta del viernes empecé a hacer algo productivo que creí que no era capaz de hacer y posteriormente también puede ser que me dieron un trabajo que nunca creí que podía hacer, o tengo una novia que creí que nunca iba a tener, la persona se revaloriza. Y entonces empieza de aquí, pasa una fase, esta es una fase de reparación, que eso es realmente la leucemia. Desaparecen los glóbulos rojos para nutrir a los huesos y poderlos ayudar más rápido a recalcificar. Es como cuando hacemos digestión, la sangre se va al estómago y baja el nivel de sangre en la cabeza, por eso nos sentimos a veces en vagotonía, así como atontados, balbuceando cuando acabamos de comer. Entonces, hay que comprender estos procesos y sobre todo no ver que es un proceso que no se puede tener, que es algo que ya Diosito me mandó y que voy a morir, y no entrar en ese pánico, porque lo único que va a hacer el pánico es atraer más síntomas. Y como yo ya vivo la vida con demasiada pasión, que eso a mí se me hace muy bueno, pero pues hay que disminuir un poquito el estrés, vivo la vida con demasiada pasión, pues voy a ser un sinfín de conflictos añadidos que va a formar lo que llamamos que no existe la metástasis, porque el cáncer no viaja por la sangre. La única forma de llegar a todos los órganos o que se conectan todos los órganos, pues es la sangre. Y el cáncer nunca se ha visto por la sangre, y mucho menos en este caso de la leucemia, no es porque algo esté dentro de la sangre que la estuviera atacando, etcétera. Se dice que es cáncer y se mete en esa clasificación porque desaparecen los glóbulos rojos y si se fijan, pues es un proceso que no tendría nada que ver con una multiplicación excesiva celular.
¿Por qué por qué se ha metido en esta clasificación de cáncer a la leucemia? No lo entiendo. Lo que sí entiendo es que el cáncer pues puede, evidentemente, si la persona ya está desvalorizada, en el caso de la leucemia, al decirle que tiene cáncer, ¿qué creen que va a pasar? Se va a desvalorizar más, es lo que yo llamo que un conflicto, un síntoma, cuando se sabe del síntoma con el diagnóstico, aumenta el síntoma o añade otros nuevos, pero siempre con el mismo programa, con el mismo miedo. Y es aquí donde hay que abonar muchísimo a que la persona esté tranquila. La decisión de aplicarse quimios, pues es de cada quien. Cada quien decidirá si se aplica o no, cómo se atiende, qué toma, qué no toma. Yo me reservo mi comentario en ese aspecto. Porque es muy respetable y no podríamos meternos en ese tema, pero cada quien que decida. Después de terminar el proceso, los glóbulos regresarían a la sangre después de un tiempo, una fase de reparación termina, y de hecho hay muchas personas que se han curado sin procesos como quimioterapia, se han curado esperando ese proceso, inyectándose vitaminas, etcétera, factores de transferencia, y de alguna manera han podido salir esperando el proceso. ¿Qué tiene que hacer la persona? Estar dormida, descansando, recuperándose, no estresarse, porque después también aquí podemos tomar en cuenta que la familia quiere ayudar, aunque sin duda a veces esa inocencia de querer ayudar afecta muchísimo más a la persona. Por ejemplo, cuando les dicen te puedo ir arreglando tus papeles, vamos haciendo tu testamento, si no te preocupes, yo te voy a cuidar a tus hijos si llegas a faltar. Si la persona ya está estresada, pues evidentemente se va a estresar más. Entonces aquí guardemos la calma, es lo mejor que puede haber. Y también estar acompañado de un médico y quizá buscar la raíz de lo que te ha generado el estrés, que te ha generado tu cáncer. Bien, con eso termino esta cápsula de más o menos 16 minutos. Les mando un abrazo y los dejo con esta preciosa postal que abona, como les digo, a la reflexión y a la meditación. Muchas gracias, con amor y sin apego el resultado. Nos vemos en la siguiente cápsula y recuerden.